desde la época primitiva ha tenido la necesidad de organizarse. Es decir, para poder establecerse el hombre dentro de todas las regiones en las que ha vivido y a través de su evolución, ha tenido que organizarse de cierta manera. ¿Cómo podemos notar esta característica de su organización? Con todos esos rasgos antropológicos que marcó y que dejó el hombre. Estos rasgos nos permiten darnos cuenta de que bien en la época incluso del matriarcado o del patriarcado, alguien era el que se encargaba de la casa, alguien era el que se encargaba de realizar la comida, de recolectar las bayas, de recolectar algunas hierbas, etc. ¿Qué quiere decir? Que para que ese grupo de personas pudiera convivir necesitaba organizarse. Así nuestra actualidad. Nosotros como seres humanos y para poder convivir en una sociedad necesitamos organizarnos. Para empezar esta introducción de derecho vamos a comenzar dando un concepto de población. ¿Qué es población? Va a ser el conjunto de personas que se interrelacionan en un territorio determinado y que conviven. Estas personas que se relacionan entre sí, cuando comparten ciertas características como lo son elementos históricos, elementos religiosos o elementos económicos, se denomina ya comunidad. Es decir, en otras palabras, que este conjunto de personas que comparten estas características se vuelven en algo común. Muy bien, esta población, este conjunto de personas que se interrelacionan y que tienen esta convivencia humana, necesitan establecer derechos y obligaciones. ¿Mediante qué? Mediante una ciencia jurídica denominada derecho. ¿Qué es el derecho? Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Es decir, el derecho va a ser ese conjunto de normas jurídicas que nos van a establecer derechos y nos va a establecer obligaciones, para que en conjunto podamos establecer un orden social y podamos vivir en una armonía. Tenemos tres objetivos del derecho. El primero de ellos es la seguridad. ¿A qué nos referimos con seguridad? Nos referimos a un régimen estable, nos referimos a esa norma que va a garantizar que ni nadie va a poder violar o va a poder obstaculizar nuestros derechos, que esta norma va a garantizar que nuestro porvenir siga adelante sin que nadie nos violente de ningún tipo o de ninguna forma. Segundo objetivo, justicia. La justicia se refiere a otorgarle a cada individuo de esta sociedad lo que le corresponde. Tercer objetivo, bien común. Nos referimos a ese desenvolvimiento del ser humano en todos los aspectos o en todos los roles que puede jugar, profesional, personal, espiritualmente también. ¿Con esto a qué conclusión podemos llegar? El derecho nos va a establecer estas normas de orden, estas normas de conducta, para poder tener dentro de esta sociedad seguridad, justicia y bien común. Ahora, ¿qué es la norma? ¿Qué entendemos por norma? Bueno, la norma va a ser esa regla que tenemos que acatar, es aquella disposición, es aquel precepto que nos marca qué podemos y qué no podemos hacer. En este momento vamos a conocer tres tipos de norma. Seguramente tú ya los has notado o los has relacionado. Ahorita que los definamos, vas a analizar un poco si los has convivido o si lo has aplicado alguna vez en tu vida. La primera de ellas es la norma jurídica. La norma jurídica nos va a ser establecida por un organismo facultado para poder crearla. ¿Y cuál va a ser su característica? Que tiene esta legalidad y que tiene este precepto garante. La norma moral va a ser un atributo de la voluntad del hombre, en el cual podemos decidir o decidir hacer o no hacer el contexto o lo que nos influye en nuestra sociedad. Es decir, esta norma moral significa que influye un poco el lugar en el que vivimos, la cultura en la que nos desenvolvemos y seguimos la tendencia que la misma sociedad nos marca o podemos de manera voluntaria hacer lo que nosotros creemos que es correcto. A diferencia de la norma social. La norma social
establece unos mecanismos y unos estereotipos que se tienen que seguir. ¿Por qué? Porque así lo acepta la sociedad. Si bien es cierto para la norma moral y para la norma social, no existe una codificación palpable, sí la vivimos todos los días. Date un momento para analizar cuándo has seguido una norma social o una norma moral. Por ejemplo, yo te puedo comentar que seguramente hemos seguido una norma social porque todos salimos a la calle con cierta vestimenta. En nuestra ciudad, en el lugar en el que vivimos, que no es un lugar urbanizado, no salimos en traje de baño, porque seguimos ciertas conductas sociales. Ese sería un ejemplo. Muy bien. El derecho también tiene ciertas categorías. ¿Qué quiere decir? Son algún tipo de ramificación, algún tipo de estereotipo de este mismo derecho. Nos referimos a que el derecho es natural, porque el legislador va a analizar los principios de justicia, equidad y sentido común para poder realizar esta norma. Es decir, necesita analizar estos tres principios, estas tres características de la sociedad para crear una norma adecuada a nuestra realidad jurídica. No podría un legislador de nuestro país crear una norma desde aquí, de China, porque estamos en dos contextos sociales completamente diferentes. Segunda categoría, positivo. Nuestro derecho es positivo porque se encuentra vigente y se encuentra en una época. A diferencia de algunos conceptos históricos, el derecho aplicado tiene que estar vigente. Si bien es cierto, existe derecho antiguo o existen principios de derecho, como lo es el derecho romano, que nos sirven para conocer cómo es que surgieron estas instituciones, ahora también nos sirve para analizar ese proceso histórico. Categoría de objetivo. Se refiere a este precepto imperativo atributivo. ¿Qué quiere decir? Que el derecho, al crear una norma o como conjunto de normas, nos va a establecer en la misma línea un derecho y una obligación. Mientras a mí me establece un derecho, a alguien más le está estableciendo una obligación de que no perjudique mi derecho. Y así para todos los individuos que conformamos la sociedad. Siguiente categoría, subjetivo. Va de la mano con la categoría anterior, porque si esta norma nos establece un derecho y nos impone una obligación, cuando alguien no cumple con su obligación, a mí me da la facultad de exigir a esta norma el cumplimiento del mismo. Voy a ponerles un ejemplo. Nosotros, cuando tenemos una casa-habitación, nuestra legislación nos permite que nuestra entrada esté libre. Es decir, nadie se puede estacionar o puede obstruir nuestra entrada. Ese sería mi derecho. Nadie se puede obstruir o mi derecho de que me dejen libre mi entrada. ¿Cuál sería la obligación de las demás personas? Que no obstruyan mi entrada. ¿Qué sucedería? Ahí estamos hablando de esta categoría objetiva. ¿Qué sucedería si alguien interfiere u obstruye mi entrada? Bueno, yo podría, como portadora de este derecho, solicitar que se ejecute la norma y que retiren a la persona que obstruye mi entrada y se dé cumplimiento a mi derecho y alguien cumpla su obligación. Aquí hablamos de esta categoría subjetiva. Categoría pública. Se refiere a las relaciones del Estado como un ente soberano para con los particulares y como un ente soberano para con otros entes soberanos. Es decir, las relaciones que tenemos entre el Estado, nosotros los individuos o los gobernados, y entre Estado y Estado. Aquí hablamos de lo que más adelante vas a conocer en otros cursos, como Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. La última categoría de derecho se refiere a la parte privada, es decir, esta relación que se suscita entre un particular y otro particular, un individuo y otro individuo que forman parte de esta sociedad. Muy bien, aquí concluimos con esta primera etapa introductoria del derecho, que es necesaria para que ahora conozcas más profundamente algunas nociones del derecho romano. ¿Qué es el derecho romano? Conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron las relaciones del pueblo romano en las distintas épocas de su historia. Más adelante, en los otros videos, en las lecturas que proporcionamos, te vas a dar cuenta cómo la historia del derecho romano se dividió en etapas y cómo cada una fue atribuyendo a nuestro sistema jurídico y a diversos sistemas jurídicos.
En cuanto a la funcionalidad del derecho romano, quiere decir de qué manera a ti te va a beneficiar o vas a poder utilizar el derecho romano como estudiante, como futuro profesionista y como este camino que vas a seguir en las vías de la carrera del derecho. Yo te voy a dar 4 puntos. El primero de ellos es como compendio de conocimiento. Es decir, vas a poder establecer un estatuto utópico de la historia del derecho romano que te va a servir para fortalecer todo tu conocimiento de la carrera de derecho. Segundo, como estructura formativa pedagógica. Para poder conocer las actuales instituciones del derecho, va a ser necesario que conozcas cómo surgió, cuál fue su génesis. Ahí es donde entra el derecho romano. Necesitas conocer lo que hoy en día seguramente has escuchado como matrimonio, divorcio, patria potestad, adopción. Bueno, todo tiene su historia y tiene su historia en el derecho romano. Necesitas conocerlo para esta estructura formativa pedagógica. Tercero, como estructura comparativa. Nos referimos a que en todo el mundo existen diversas familias jurídicas, es decir, diversos ordenamientos jurídicos establecidos en países. Vamos a poder compararlos para saber a qué país le ha funcionado más qué institución. A lo mejor a determinado país le ha funcionado determinada institución, quizá nosotros lo denominamos de otra manera, y cuál ha sido su alcance, cuál ha sido su manera de regularlo. Por eso nos sirve esta manera de estructura comparativa. Cuarta, en la práctica jurídica. Definitivamente, cuando culmines tu carrera de derecho, te vas a dar cuenta de que algunas palabras, algunos modismos y definitivamente muchos conocimientos que hoy adquieras con este curso de Derecho Romano, lo vas a aplicar en tu vida profesional. Analiza un poco si has escuchado quizá a través de películas, amigos abogados, a lo mejor porque te interesa o tienes esa noción de querer ser un abogado litigante, un servidor público. Si has escuchado alguna palabra que quizá no sea completamente de nuestro lenguaje español, pero que tiene una connotación, te aseguro que esa connotación es muy, muy parecido o muy cercano a lo que en su momento se estableció en el derecho romano. Por ejemplo, la palabra habeas corpus. Lo vas a escuchar a lo largo del camino, incluso no nada más en nuestro derecho romano, sino en el derecho anglosajón. Pero es una palabra que se sigue utilizando en la práctica jurídica y que tiene una connotación histórica. Muy bien, este es nuestro primer video y con esto terminamos. Muchas gracias.